¿Qué hubo, plebada? En esta ocasión nos encontramos en la única carretera de Estados Unidos donde sus indicaciones están en kilómetros. Bueno, vamos a explorar esta carretera, vamos a pasar por algunos lugares históricos que están por esta carretera y pues bueno, acompáñame a ver de qué se trata esta carretera. Ya me voy porque si no me van a multar, estoy aquí en medio de la carretera. Dale. Si hay algo que siempre he sabido desde que era pequeño, es la singularidad de esta carretera que conecta a Tucson con Nogales, donde termina su kilometraje justo en la frontera con México. Y sí, escuchaste bien. Esta es la única carretera de Estados Unidos donde sus señales de tráfico indican distancias en kilómetros. Siendo una de las 8 carreteras interestatales más cortitas de Estados Unidos, esta carretera conecta con algunos sitios históricos que no te puedes perder. Nuestra aventura comenzó en el kilómetro 101, donde oficialmente comienza esta carretera. Habíamos salido temprano desde la ciudad de Phoenix y al llegar a Tucson nos comenzó a dar hambre. Recién comenzábamos con esta carretera cuando nos bajamos por la calle llamada Irvington, donde llegamos a un lugar recomendado por los locales. Vamos a parar a comer algo. Taquitos. Fue un desayuno rápido, ya que nos esperaba un día largo. Pues bueno, nuestra primera parada que vamos a hacer en esta carretera va a ser la de la Misión San Javier. Ahorita fuimos a un restaurantito en Tucson donde comimos unos taquitos muy buenos. Exactamente en esa salida es cuando comienzan las indicaciones en kilómetros. Está en medio de la ciudad, me hubiera gustado haberme bajado a tomar video, pero pues como es el freeway, está un poco peligroso y mejor filmaremos acá enfrente para que no vayan a ocurrir tragedias, ¿no? Nuestra primera parada por la carretera del I-19 es aquí en la Misión San Javier. La Misión San Javier del Bac es la estructura europea más antigua de Arizona, una verdadera joya de la arquitectura colonial española. Fue fundada en 1692 por el misionero jesuita Padre Eusebio Kino, quien llegó con la intención de evangelizar a los indígenas de la región. Sin embargo, la iglesia que vemos hoy no fue construida hasta en 1783 y 1797, cuando los franciscanos tomaron el relevo después de la expulsión de los jesuitas. Lo que hace a esta misión tan especial es su impresionante diseño y el hecho de que, después de más de 200 años, sigue siendo un lugar activo de fe y comunidad. La estructura combina elementos barrocos, moriscos y rococos, con detalles esculpidos a mano y frescos originales en su interior. Además, es un símbolo de la fusión cultural entre los europeos y los indígenas de la zona. A lo largo del tiempo, la misión ha enfrentado deterioro por el clima y los años, pero esfuerzos constantes de restauración han ayudado a preservar este increíble sitio histórico. Hoy en día, sigue recibiendo visitantes de todas partes, ya sea por su valor arquitectónico, su importancia cultural o simplemente por la paz que transmite este lugar. Y pues bueno, esa es la breve historia de esta misión. Ya que andamos por aquí,
Vamos a comer el pan tradicional de los Pápagos, o mejor conocidos como los Tohono O'odham de esta región. Vamos. Pues bueno, después de una buena primera parada, vamos a comer pan nativo de la región y bueno, mira, para la dieta. Pues bueno, ahorita vamos pasando por Sahuarita, donde existe una mina. No sé exactamente cómo se llama la mina, pero en la historia de nosotros, mi abuelita nació en un lugar que se llamaba Mineral Hill. Curiosamente, encontré en el mapa que hay una pequeña calle, la cual se llama Mineral Hill Road. Entonces, no creo que encontremos nada porque de acuerdo a la gente que ha visitado, pues no hay ni ruinas, no hay nada. Al ratito vamos a echarnos una vuelta y vamos a ver qué encontramos, ¿no? De perdida una cachora o un escorpión o algo, pero bueno. Lamentablemente no pudimos tener acceso ya que esta propiedad es privada, porque al parecer esta mina sigue en operaciones. Pero como todo tiene un principio, déjenles cuento un poquito de qué se trató esta mina. En 1917, Avelino Hernández, originario de Parral, Chihuahua, y María de Jesús Flores de Santana, llegaron al pequeño poblado de Mineral Hill, ubicado a tan solo 25 kilómetros de la ciudad de Tucson. Llenos de ilusión y esperanza, se trasladaron a esta región para trabajar en las minas, convencidos de que ahí encontrarían un futuro mejor. Un año después, en 1918, la pareja recibió el mayor regalo de su vida. Nació su hija, a quien llamaron Socorro. Este nombre, cargado de significado y consuelo, representaba la luz en medio de la lucha diaria para sobrevivir en un entorno difícil. Sin embargo, la historia de Mineral Hill se remonta mucho más atrás. A principios de la década de 1880, la zona comenzó a recibir a los primeros asentamientos gracias a la llegada de la compañía Azurite, dedicada a la extracción del cobre. Bajo este nombre, la aldea fue creciendo y llegó a albergar a un poco más de 100 personas. Con el paso del tiempo, la producción minera disminuyó en torno a 1900, pero resurgió brevemente en 1906, impulsada por las demandas generadas por la Primera Guerra Mundial. El destino, sin embargo, no fue siempre benévolo con sus habitantes. En 1920, Avelino sucumbió a una infección pulmonar, dejando a su familia desprovista del pilar que lo había acompañado en la lucha por un futuro en Mineral Hill. Aún más duro fue el golpe que este mismo año trajo consigo. Por razones que hoy desconozco, la mina cerró sus puertas, obligando a todas las familias a abandonar el pueblo y buscar nuevos horizontes. Y bueno, nuestra siguiente parada es el Parque Nacional de Tumacacori, un lugar al que nunca he visitado, pero pues de acuerdo a las redes dicen que es un lugar muy bonito que tenemos que visitar y pues aprovechando que estamos haciendo un video sobre esta carretera, pues ¿por qué no? Vamos a Tumacacori.
El camino para llegar a estas ruinas fue bastante sencillo y sin ninguna complicación. A diferencia de la misión San Javier, donde la entrada es totalmente gratuita, aquí el acceso cuesta $10 por persona. El Parque Nacional de Tumacacori alberga algunas de las ruinas más antiguas de la región. Fundado en 1691, este asentamiento español fue establecido por el jesuita Eusebio Kino, con el propósito de convertir a la comunidad indígena al catolicismo. Otra de las paradas por esta carretera del I-19 o la Interstatal 19 es Tumacacori, esta iglesia antiguísima donde se encuentra esta importante reliquia, una misión del Padre Kino. Pero antes de seguir con esta historia, quiero que cheques esta camiseta. Mira. Esta camiseta fue patrocinada por Black Eagle Apparel. Black Eagle Apparel te ofrece camisetas, gorras y una gran variedad de accesorios tácticos de alta calidad. Ubicados en Arizona City, cuentan con diseños inspirados en el mundo militar, ideales para quienes buscan estilo y resistencia. Haz tu pedido a través del enlace que te dejamos aquí abajo. Y además, puedes adquirir tu camiseta oficial de Alterno Shock en su tienda. No te quedes sin la tuya. Próximamente, Alterno Shock y Black Eagle Apparel. Y regresando al tema de esta misión, según los registros históricos, la iglesia fue reubicada de su sitio original. Se dice que en 1751 se construyó una pequeña iglesia de adobe, y para el año 1800, los franciscanos ampliaron esta estructura, convirtiéndola en una iglesia mucho más grande. Lo curioso, miren, ven esa ventanita. La luz pega exactamente donde alguna vez hubo una cruz. Algo que siempre me pregunté era cuál era la diferencia entre los jesuitas y los franciscanos. Durante mi recorrido a estas ruinas, aprendí que los jesuitas fueron una de las varias órdenes religiosas que llegaron a Nueva España en 1534. Su misión principal era evangelizar a los indígenas y enseñarles el catolicismo. Sin embargo, en 1767 comenzaron a ser perseguidos por órdenes del rey Carlos III, quien los acusaba de fomentar doctrinas probabilistas y de interferir en la política de la corona. También se les señalaba por enriquecimiento ilícito e incluso se les culpó de conspirar en el asesinato de algunos reyes. Estas acusaciones fueron suficientes para que fueran expulsados de estas tierras. En pocas palabras, se trató de un asunto de intereses políticos. Aparentemente aquí había una fuente, me imagino, de acuerdo a las fotos o a los dibujos que tenemos ahí, donde aquí había agua bendita. A mediados del siglo XIX, la misión de Kino en Tumacacori comenzó su construcción. Ahora, ruinas donde ni en pedo me quedo a dormir aquí en la noche. Los franciscanos, por otro lado, fueron la primera orden religiosa en llegar al Nuevo Mundo, concentrándose principalmente en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Tras la expulsión de los jesuitas en 1768, los franciscanos tomaron el control de los templos. Sin embargo, en 1848, los servicios religiosos de esta iglesia cerraron cuando sus últimos residentes abandonaron la zona. La violencia generada por los apaches en la región se convirtió en un problema serio para la comunidad. Eran conocidos por ser agresivos, saquear y cometer fechorías contra los pobladores. Finalmente, en 1848, los pocos habitantes que quedaban decidieron abandonar el lugar y buscar un sitio más seguro.
Mi hija es mi guía, sí, así que todo le ando preguntando a ella. Ahora vamos a ir al cementerio. Aparentemente, la primera persona que se enterró aquí, en este cementerio, fue en 1822. La mayoría de ellos, niños que murieron por tifoidea, viruela y muchas otras enfermedades que los españoles se trajeron del Nuevo Mundo. Aquí murieron más de 600 personas. Bueno, aquí enterraron más de 600 personas. Aquí se hacían las celebraciones fúnebres. Era como la funeraria. Y la intención era poner un domo, un techo, así como el de acá. Pero nunca llegó a concretarse pues esa idea, ¿no? Parece chiquito, se miran, yo creo que no llegan ni a 20 tumbas. Pero supuestamente aquí se enterraron más de 600 almas, las cuales con el tiempo fueron vandalizadas. Las lluvias, el tiempo, los animales, pues destruyeron todo esto. Así que así fue como vino terminando todo esto. Tumacacori. El boleto nos cuesta $10 por persona para ver las ruinas de Tumacacori. Lo interesante de esto, yo pagué por 2 y este ticket, este boleto, esta entrada es válida por 1 semana. Así que si viniste y no viste todo lo que querías ver, puedes regresar mañana, en 2 días, bueno, hasta en 1 semana. No está mal. Al retomar la carretera internacional 19, nos dimos cuenta de que estábamos a tan solo 32 kilómetros de la frontera con Nogales, Sonora, México. Nuestro recorrido estaba llegando a su fin, pero antes de concluir, nos tomamos un tiempo para visitar algunos lugares de esta ciudad. Cerramos este viaje en un restaurante muy popular entre los locales y tuvimos el honor de compartir este momento con familia y amigos. Me gustaría contarles más sobre Nogales, pero creo que esta ciudad merece su propio video. Espero que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido un poco más sobre la única carretera de Estados Unidos señalizada en kilómetros. No olvides de suscribirte al canal, dale like al video y compártelo. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. No me despido, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.